Kashima Reiko había nacido en la ciudad de Sapporo, una urbe que combinaba la modernidad con las viejas costumbres del norte japonés. Era hija única de un matrimonio estricto pero trabajador. Su padre era funcionario del gobierno local y su madre se dedicaba al cuidado del hogar. Desde pequeña, Reiko fue educada con una rutina rigurosa: levantarse temprano, estudiar con disciplina, respetar a los mayores y no llamar la atención. Esa educación moldeó su carácter y con el paso de los años se convirtió en una adolescente tranquila, callada y formal. Asistía a una preparatoria pública ubicada a más de una hora de su casa, lo que implicaba tomar el tren todos los días. A pesar del esfuerzo que significaba levantarse tan temprano, ella jamás se quejaba. Siempre llevaba su uniforme impecable, sus libros organizados y su almuerzo preparado por su madre en una caja bento perfectamente decorada. No tenía muchos amigos, pero los pocos que la conocían la describían como una chica amable, estudiosa y con un aire melancólico que a veces la hacía parecer ausente. Le gustaban las novelas de misterio, las canciones suaves de la radio y escribir pequeños relatos en un cuaderno que jamás mostraba a nadie. Reiko no destacaba por su belleza, pero había en ella algo delicado, como una flor cerrada que pocos se detenían a mirar. Nunca causaba problemas, nunca llegaba tarde, nunca se saltaba una regla. Era el tipo de alumna que los profesores admiraban y los demás simplemente ignoraban. Vivía en una rutina silenciosa, sin emociones fuertes, como si toda su vida estuviera contenida en una línea recta que no se atrevía a torcer. Su madre solía preocuparse por su aislamiento. A veces le preguntaba si todo iba bien en la escuela, si había alguien que le gustara, si tenía amigas con las que salir, pero Reiko siempre respondía con una sonrisa tímida y un sí breve, sin dar detalles. En realidad, se sentía sola, pero había aprendido a vivir con esa sensación como se aprende a soportar el frío invierno de Hokkaido, envolviéndose en capas de silencio. A pesar de su carácter reservado, Reiko tenía una gran ambición. Quería ir a la universidad. Soñaba con mudarse a Tokio y estudiar literatura japonesa. Le gustaba imaginarse caminando por los pasillos de una gran biblioteca, rodeada de libros antiguos y desconocidos. Su pasión por las palabras era lo único que encendía en ella una chispa de emoción. Por eso se esforzaba tanto en sus estudios. Era la mejor de su clase y constantemente recibía elogios de sus maestros. En particular, uno de sus profesores, el señor Tanaka, notó su talento para la escritura. Empezó a prestarle libros, a corregir sus textos, a recomendarle concursos escolares. No había nada inapropiado en su relación, pero algunos compañeros comenzaron a burlarse de ella por pasar tanto tiempo con un adulto. Reiko fingía no escuchar los rumores, pero por dentro le dolían. Ese tipo de comentarios eran crueles, y ella no sabía cómo defenderse. Una tarde de verano, tras una larga jornada escolar y una sesión de tutoría con el profesor Tanaka, Reiko salió de la escuela más tarde de lo habitual. Las calles ya estaban vacías y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios. Caminaba deprisa, con los zapatos resonando sobre la acera húmeda por una lluvia reciente, mientras sujetaba con fuerza su mochila contra el pecho. Tenía miedo de no alcanzar el tren de las 8:15, el último que la llevaba directo a su barrio sin transbordos. Cuando llegó a la estación, el andén estaba casi desierto. Solo una pareja mayor esperaba sentada en una banca, y más allá, un joven revisaba su celular. Reiko se detuvo para recuperar el aliento, con el corazón agitado y el uniforme pegado a su piel por la humedad. Miró el reloj, aún faltaban 3 minutos. Respiró aliviada, pero en ese momento no sabía que esa noche sería la última en la que alguien la vería con vida. El tren llegó puntual, como siempre. Reiko se acercó al borde del andén con su mochila apretada contra el pecho y el uniforme aún húmedo por la lluvia.
Las puertas se abrieron con su característico sonido hidráulico y una ráfaga de aire cálido escapó del interior. Dio un paso, pero el suelo mojado y su apuro la traicionaron. Resbaló bruscamente hacia el frente y en un instante que pareció eterno, su cuerpo cayó desde el andén directamente a las vías. El golpe fue seco, pero no la dejó inconsciente. Con los ojos abiertos, sintió un agudo dolor en la cadera. Su pierna izquierda había quedado atascada entre los rieles. Reiko jadeaba, empapada en sudor y lluvia. Intentaba mover su cuerpo, pero la pierna no respondía. Con ambas manos trató de zafarse, arañando la grava y el metal oxidado, mientras gritaba con desesperación. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero la estación estaba completamente vacía. El reloj marcaba las 8:17. El tren aún estaba allí en el andén, pero no bajó nadie. Nadie la vio, nadie escuchó. Entonces, un sonido seco y metálico comenzó a resonar desde el túnel contrario. Otro tren venía, sin luces, sin aviso, sin conductor visible. La vibración de los rieles creció con fuerza. Reiko giró su rostro hacia el túnel y los faros del tren emergente la iluminaron de golpe. No era el tren que acababa de llegar, era otro, más antiguo, más ruidoso, como salido de otra época. Un chillido agudo atravesó la estación como un grito de ultratumba. En un último intento desesperado, Reiko alzó el torso con sus brazos, pero no logró zafarse. El tren no disminuyó la velocidad. No hubo freno ni bocina. En cuestión de segundos, la máquina la alcanzó. El impacto fue brutal. La máquina pasó por encima de su cuerpo como una cuchilla monstruosa. El torso fue separado con precisión quirúrgica del resto. La sangre salpicó los rieles y tiñó las piedras del suelo. Su mochila quedó colgando de un clavo oxidado en el borde del andén. El tren desapareció tan rápido como había llegado, sin dejar rastro. Cuando las autoridades revisaron las grabaciones de seguridad, la cámara falló justo en ese momento. No quedó registro de lo ocurrido. A la mañana siguiente, un trabajador de limpieza encontró el cuerpo cercenado. El horror fue indescriptible. El torso de la joven yacía a varios metros de distancia de sus piernas, con los brazos extendidos hacia el cielo, como si aún intentara salir del infierno que había vivido. El caso fue catalogado como accidente. Las autoridades no investigaron más. Nadie cuestionó por qué un segundo tren no identificado había pasado por las vías. Su familia apenas fue notificada. La tragedia quedó enterrada bajo trámites y silencio burocrático. Pero algo no descansó con ella. A las pocas semanas del accidente, comenzaron a circular rumores entre estudiantes de otras escuelas. Una chica de secundaria juró haber visto, una noche, a una figura femenina arrastrándose por las escaleras del puente peatonal cerca de la estación. Dijo que no tenía piernas y que su cuerpo avanzaba usando los codos, con un sonido seco y repetitivo: teque, teque, teque. Otro estudiante afirmó que, al caminar solo por una vía abandonada, escuchó ese mismo sonido detrás de él y al girar vio a una joven cubierta de sangre preguntándole: ¿dónde están mis piernas? Los testimonios aumentaron rápidamente, siempre eran similares. Apariciones nocturnas de una figura vestida con uniforme escolar, de rostro desfigurado, que se deslizaba a gran velocidad usando sus brazos, con ojos llenos de odio y desesperación. Algunos afirmaban que si lograba atraparte, te cortaba en dos, como ella había sido cortada. Otros decían que si respondías mal a su pregunta sobre sus piernas, ella se enfurecía y te arrastraba con ella. Nadie podía confirmar si era un espíritu, una maldición o algo peor. Con el tiempo, los jóvenes comenzaron a llamarla teque teque, por el sonido que hacía al avanzar. Las autoridades jamás confirmaron los avistamientos, pero las leyendas crecieron. Las estaciones empezaron a vaciarse más temprano. Los pasillos subterráneos se evitaban de noche. Incluso algunos trenes suspendieron ciertos horarios. La presencia de Reiko, o lo que quedaba de ella,
se había convertido en una advertencia viviente. Si caminas solo después del anochecer, si escuchas un golpeteo seco detrás de ti, corre, porque si te alcanza, ya no hay forma de escapar.